Buen día, amada Iglesia, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Nos reunimos nuevamente para seguir nuestro trabajo, el proceso por el cual hemos estado llevando durante todo este año sobre sanidad interior, rompiendo cadenas de control y además seguir con el tema de estas últimas charlas, que es con referencia a la melancolía o la depresión. Vamos con la charla número 4. Y con la confianza de nuestro Señor Jesucristo, queremos darle gracias a nuestro Señor por todos los favores que nos ha dado hasta el día de hoy y por permitirnos en este tiempo de pandemia seguir reuniéndonos y seguir siendo edificados en el nombre de Jesús, para que nuestras vidas sigan siendo transformadas conforme a su santa y bendita voluntad. Amado Señor Jesucristo, queremos pedirte, Señor, que con el gozo que tenemos ante ti, Señor, y en gratitud, con nuestros corazones dispuestos, Señor, queremos reconocer también de que muchas veces hemos seguido nuestros propios caminos, Señor, y no los tuyos. Por favor, Señor, cada vez que hemos hecho esto, Señor, ante tus ojos, te pedimos perdón, Señor. Perdón por estos pecados que hemos cometido ante ti, Señor. Y queremos darte gracias, Señor Jesucristo, por morir en la cruz del Calvario y por pagar nuestra pena, nuestra condena, Señor, por todos nuestros pecados, Señor Jesús. Ven a nuestra vida, amado Señor y Salvador. Comienza a sanar nuestros corazones, Señor. Cada día más, Señor. Restáuranos, renuévanos, Señor, en tu presencia. Enséñanos, Señor, a que cada día debemos cumplir lo que tu palabra nos dice, de que debemos ser santos como tú eres santo, Señor. Enséñanos, Señor, a encontrar el gozo que hay en ti, Señor. El gozo de tu Espíritu Santo. Que tu Espíritu Santo cada día controle y domine más nuestras vidas. Que aprendamos a despojarnos del hombre viejo y que seas tú mismo, Señor, reinando en nuestros corazones. Haznos cada día personas de bien, Señor. Haznos cada día personas dignas de ti, Señor. Personas que podamos estar parados en la brecha, Señor, y seguir el camino tuyo a pesar de las dificultades y las adversidades que se presentan cada día, Señor. Pero sabemos, Señor, que tú venciste al mundo, Señor, y que nuestra confianza está puesta en ti, Señor. Todo esto te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, iglesia, seguimos. Quiero recordarles el Salmo 118, en el verso 7, para este tema sobre la melancolía. Y nos dice así: no moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jah. No moriré. Y este salmo lo citamos en la charla anterior y les recomendaba que lo tuviéramos, que nos lo memorizáramos, que lo aprendiéramos, que siempre lo lleváramos en nuestro corazón. Debemos aprender a saber que nuestro tiempo lo determina Dios. Y aún si el Señor tiene un propósito con la vida de cada uno de nosotros, es para contar sus obras, es para contar lo que Él ha hecho con la vida de cada uno de nosotros y cómo nos ha transformado. Es para darle la gloria a nuestro Señor Jesús. El verso, ahí mismo en el 118, miremos el verso 5 y 6. Desde la angustia invoqué a Jah, y me respondió Jah, poniéndome en lugar espacioso. Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. ¿En dónde está nuestra confianza en el Señor? ¿Y a quién invocamos en momentos de angustia? A Jehová, a nuestro Dios, a nuestro Salvador, al ángel de Jehová. A Él debemos invocar y en Él debe estar puesta nuestra confianza. Nuestra confianza no puede estar puesta en las dificultades o a veces en los temores que se presentan en nuestra vida. Nuestra confianza no puede estar puesta en las circunstancias del mundo. Nuestra confianza debe estar puesta como creyentes en quien creemos, en Jesucristo.
Jesucristo Rey. Él vive y reina para siempre. Miremos un momento el Salmo 94, verso del 19 al 20. En la multitud de mis pensamientos dentro de mí, tus consolaciones alegraban mi alma. Y viene una pregunta: ¿se juntará contigo el trono de iniquidad que hace agravio bajo forma de ley? No. El Señor envía su consolación cuando nosotros llevamos todos nuestros pensamientos hacia Él y los entregamos abatidos, como leímos ahorita en el Salmo 118, verso 5, llevamos toda, desde nuestra angustia la invocamos a Dios y Él responde. Ahí es donde debemos ir. Recordemos en Mateo 5, en el verso 4, donde el Señor en el Sermón de la Montaña nos enseña de que bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Recibiremos consuelo de parte de Dios. Dios es justo como un atributo de Él. Dios es un juez justo y verdadero. Dios pesa todos los corazones y Dios conoce nuestras angustias y nuestras aflicciones. En Él, como nuestro protector y nuestro Señor, debemos estar confiados y entregar nuestra esperanza ante los asedios que puedan estar rodeando nuestras vidas. El mal no tiene control sobre nosotros, pero Dios mismo, Jehová, es nuestro refugio. Él es nuestra roca, Él es nuestra fortaleza. Ahí mismo en el Salmo 118, si nosotros vamos y miramos, en el verso 22, el Señor nos dice: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza de ángulo. Él es nuestra roca, Él es nuestra piedra en la cual descansamos. Sabemos que Él, aunque el mundo lo ha desechado, sabemos que nuestra esperanza y nuestra confianza está puesta en Dios. Vamos a seguir viendo algunas causas y soluciones dentro de lo que pueda desarrollarse en un estado melancólico del creyente. ¿Sí? ¿Qué puede llegar a? Porque encontramos creyentes que a veces se sienten abatidos a pesar de llevar cierto tiempo dentro del crecimiento del Evangelio. Y como hemos visto, no solamente la melancolía se puede desarrollar por causas, digamos, demoníacas, sino que pueden ser también por causas de salud, por cambios hormonales, por algunos estados emocionales, por las situaciones que se presentan. Entonces, miremos que a veces tenemos una creencia errónea dentro de la percepción de la depresión y podemos decir: me siento deprimido por las desilusiones profundas que la vida me puede estar causando y, y que me puedan, a veces hay situaciones que pues, son constantes dentro de la vida de algunas personas, o recuerdos que siempre están ahí, y por lo tanto lo que hacen ellos es robarle el gozo al creyente, robarle el gozo a la persona y le quita todo ánimo de esperanza. Y recordemos que la Escritura constantemente nos habla de que Jehová o nuestro Señor Jesucristo es nuestra esperanza y es donde hemos depositado nuestra confianza en Él, y en Él esperaremos y en Él confiaremos. Ese fruto que debe salir de parte de nosotros dentro del Espíritu Santo en nuestro corazón. Por eso ahorita vamos a estudiar Tesalonicenses, donde el Señor nos recomienda que no debemos contristar al Espíritu Santo, no debemos oprimirlo, no debemos ponerlo triste, porque a veces no permitimos que la esencia, la naturaleza del Espíritu Santo, su Espíritu, del fruto que Él quiere dar en nosotros. Y por lo tanto a veces sentimos que cuando las circunstancias toman el control de nuestra vida, entonces pensamos que no hay salida. Pero la misma Escritura nos enseña, y recordemos que la palabra es viva y es eficaz,
Recordemos que el Señor no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Entonces, ¿es mentira o es un engaño donde nosotros hemos aceptado esa razón errónea de creer que no hay salida ante ciertas circunstancias o situaciones? Lo que necesitamos, como lo hemos venido reiterando en las dos últimas charlas, es cada vez afirmarnos más en nuestro Señor. Y hoy vamos a seguir teniendo presente eso. Nuestra confianza y nuestra fortaleza siempre debe estar en Dios. La manera correcta para poder corregir o renovar nuestro pensamiento es ponerlo en línea a nuestro Señor Jesucristo. Y recordemos que debemos primero reconocer nuestra condición. Eso aparte de eso lo hablamos en la charla anterior. ¿Cuáles son nuestras circunstancias? Eh, ¿Qué es lo que nos está afligiendo y poderlo detectar? ¿Sí? Y debemos ser conscientes de que Cristo vive y que Él es mi esperanza. En Él está, en Él confiaré, en Él esperaré y en Él renovaré todo pensamiento. Recordemos Romanos 12:2, donde el Señor dice que que debemos renovar nuestro pensamiento. Y la misma escritura dice que debemos renovar nuestro corazón en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Miremos 2 Corintios capítulo 1, versos 9 y 10 para que tengamos un poquito más claro este concepto. Dice la escritura así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos. Voy a volver a repetir: para que no confiemos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos. ¿En quién esperamos? Que aún nos librará de tan grande muerte. Nuestra confianza no es en nosotros, ni en las circunstancias, ni en el mundo. La confianza debe estar puesta en nuestro Creador. ¿Y en quién esperamos? En Él. Él es fiel, Él es justo, como hablamos ahorita, Él no se equivoca. Así que si nosotros empezamos a buscar parte de las soluciones a los problemas melancólicos, es empezar a poner nuestra mirada en nuestro Creador. En Proverbios 1:5 el Señor nos dice lo siguiente: oíd al sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. 3 puntos para que lo tengamos presente. Aprendamos a oír para que se aumente y para adquirir. Oigamos la palabra de Dios y cada día aumentará y adquiriremos consejo. Lo pondremos en práctica. El Salmo 27:13 nos indica: hubiera yo desmayado si no creyese que verá la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Si no creemos, aquel salmista David dice, él hubiera desfallecido ante su persecución, sus aflicciones, hubiera decaído, pero su confianza estuvo puesta en Jehová. Y siempre hay esperanza para aquellos que estamos vivos. Quiero recordarles el verso que leímos hace 2 charlas en Eclesiastés 9. Mientras aún haya vida o un viviente, aún hay esperanza y aún Dios confía en que podemos hacer algo. Entonces no podemos desfallecer. El enemigo a veces puede llevar a las personas a pensamientos, a las personas melancólicas, a pensamientos de muerte, de suicidio o de cualquier otra cosa, de hacerse daño a sí mismos o de no avanzar en su vida. ¿Sí? Por eso comenzamos hoy con el verso 118, con el capítulo 118 del Salmo, el verso 17, donde nuestra declaración es: no moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jah. Es declarar el propósito que Dios tiene en la vida de nosotros. El enemigo a veces puede pretender traer desánimo y hacernos perder la esperanza, pero el propósito por el cual Cristo
fue a la cruz, fue para darnos vida y vida en abundancia. Fue para sacarnos de los lazos de opresión, para sacarnos de la cárcel, de donde podíamos estar antes, donde el enemigo pretendía siempre mantenernos. El propósito de Dios es traer libertad y salvación, salud, como cuando comenzamos todas las charlas en este año. Sanidad, salud a nuestras vidas. Él quiere restaurar no solamente nuestros cuerpos, también el alma y también el espíritu con la relación frente a nuestro Señor. Recordemos que nosotros somos tripartitos y somos hechos a imagen y semejanza de Dios. No podemos elegir a veces lo que heredamos genéticamente, como lo vimos la semana pasada, pero muchas veces podemos ver que ciertas condiciones de depresión médicamente se pueden detectar por medio de exámenes, pero algo de lo que la ciencia ha podido ver es que se ha encontrado mejoría dentro de afirmaciones positivas dentro de las personas melancólicas. Eh, Hay ciertos, nosotros entendiéndolo más claro dentro de nuestra visión cristocéntrica, la escritura nos habla de poder sacar de esas condiciones y de renovar nuestro pensamiento, siempre teniendo fe y esperanza, nunca trayendo condiciones de tristeza o de decepción o de desesperanza. Entonces la ciencia afirma que cuando hay palabras de esperanza dentro de las personas, palabras afirmativas o positivas, el propósito de levantar el ánimo de las personas cada día se va encontrando mejoría dentro de ella. Así que para esto pues tengamos presente que en sí la decisión para ese cambio es nosotros empezar a generar ciertos buenos hábitos en nosotros. Vamos a analizar o a estudiar un momento Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 16 al 19. Y miremos qué nos tiene el Señor ahí. En el verso 16, el Señor nos indica lo siguiente: estad siempre gozosos. Y es decidir de una manera continua, porque nos está diciendo estad siempre gozosos. En las cosas que, en lo positivo, en el gozo de Dios, en su creación, en lo bueno. Miremos que hasta un rayo del sol, y científicamente se ha comprobado, de que la luz influye dentro de nuestro estado de ánimo. En países estacionales, ahí sufren una enfermedad cuando las personas no están acostumbradas o aún viviendo ahí, por eso surgen en estos países estados de ánimo melancólico, depresivo, cuando entra una estación y cuando no hay radiación solar, cuando el sol no entra o la luz no entra dentro del cuerpo humano y puede llevar a personas a melancolía. Entonces, la escritura nos enseña que como es en lo natural, es en lo espiritual también. Nosotros necesitamos de la luz de Cristo y también necesitamos de la luz radiante del sol que Él mismo creó con un propósito dentro del equilibrio y la perfección que Él puso para nosotros y para el desarrollo de la vida de nosotros. En estos días la iglesia ha estado trabajando sobre acción de gracias, de gratitud ante Dios, de vivir agradecido de qué es lo que el Señor hace y de tener de cumplir un mandamiento dentro del Señor que está aquí también en este pasaje, en este estudio que vamos a llevar, de vivir siempre agradecidos ante el Señor. Miremos el verso 17. Orar sin cesar. ¿Sí? En el anterior nos decía siempre, de estar siempre gozosos. Ahora, orad sin cesar. ¿Cómo? Siempre. ¿Sí? Y esto no significa estar siempre postrados de rodillas, ¿sí? Sino es tener una condición de oración. Es una condición de disposición ante Dios, de saber que tenemos una comunión directa con Él constante, ¿sí? Recordemos que oración, la palabra oración
viene de diálogo, de conversación, de tener una conversación entre dos o más personas. Entonces, hay que orar sin cesar, hay que tener al Señor siempre en nuestros corazones y en nuestras acciones. El verso 18 dice, dad gracias en todo. Debemos dar gracias y ser agradecidos ante el Señor y aprender de todo lo que nos esté sucediendo, inclusive a pesar de ciertas dificultades que se puedan presentar en nuestra vida. Vivir en gratitud. El verso 19 dice, no apagues al Espíritu Santo, no lo contristes, ¿sí? Hagamos cambios que tengan que ver con la voluntad del Señor, porque a veces contristamos al Espíritu Santo cuando hacemos nuestra propia voluntad. Permitamos que el fruto del Espíritu Santo cada día controle más nuestras vidas. Dios dice que nos lo ha dado como arras, Él nos ha apartado, nos ha sellado, nos ha llamado a ser santos, a buscar la perfección. Creamos, obedezcamos al Señor. El verso 20 nos dice, no menosprecéis a los profetas. Tengamos relación de que no debemos menospreciar la palabra, la escritura de Dios, lo que el espíritu de la profecía, nos dice Apocalipsis 19:10, es el espíritu de Jesucristo, es Jesucristo mismo. Entonces no desechemos la palabra, tengamos presente en la enseñanza de la escritura. El verso 21 dice, examinarlo todo. Y sí, hay que examinarlo todo, pero ¿para qué? Para hacer las cosas correctas, para tomar todo lo bueno, porque el siguiente verso, ahí en la siguiente frase dice, retened lo bueno. Examinémoslo todo, pero hay que retener las cosas buenas, ¿sí? No quedarnos en lo malo, en examinar una situación de quién tiene la culpa o quién lo hizo, o por qué me pasó esto, por qué a mí. No, es examinarlo y retener lo bueno, tomar lo bueno de Dios. Recordemos cuando el Señor nos está hablando de que todas las cosas nos ayudan para bien. Y más, las cosas son para quienes hemos sido llamados. La edificación es para la iglesia, es para nosotros, para el cuerpo de Cristo. El verso 22 dice, absteneos de toda especie de maldad. Retener lo bueno, examinarlo, pero abstente de hacer lo malo. Abstente de mantener tus pensamientos en lo equivocado, en lo incorrecto, en lo que no se debe hacer. Decida huir inmediatamente de aquellos pensamientos negativos o pensamientos que no tienen que ver con la voluntad del Señor. El verso siguiente dice, que el mismo Dios de paz os santifique por completo. Cuando nos rendimos al Señor y dejamos que se haga su voluntad, Él nos va a santificar en todo y nos ha apartado para cumplir ese propósito. Luego sigue, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, así que nos dice la Escritura todo, y nos habla del contexto de qué es todo nuestro ser, y nos dice que somos tripartitos, seamos guardados irreprochablemente, dice la Escritura. Decidámonos cada día comprometernos con el Señor, pero de todo, de espíritu, de alma y de cuerpo, rendidos al Señor. Recordemos cuando vimos la charla sobre humildad y orgullo. Recordemos que humillándonos al Señor es la manera de ser exaltados, es la manera de llegar a la victoria en Cristo Jesús. El verso 24 dice, fiel es el que os llama. No, el llamado no fue de parte de nosotros, el llamado fue de parte de Dios, del Espíritu Santo. Así que, por lo tanto, nosotros debemos decidir en confiar en el Señor. Nuestra confianza debe ser de parte de nosotros. Y dentro de eso, pues miremos que nosotros debemos aprender a quitar lo que no es, examinándolo todo. Quitar esas máscaras o esas acciones que a veces nosotros tenemos unas posiciones de piedad, pero realmente a veces no somos tan piadosos. Entonces, es cierto, a veces pasamos con dificultades o circunstancias muy dolorosas dentro de nuestra vida, ¿sí? Que a veces esas circunstancias se convierten en barreras y esas barreras impiden que
dejamos nosotros que la bendición del Señor tome control. Y por eso fallamos ante el proceso de lo que Dios quiere hacer ante nosotros por medio de su Espíritu Santo y de su palabra, de que podamos ser edificados en Él. ¿Sí? Hay heridas que se generan en nosotros, pero hay que vivir un luto dentro de cada proceso, dentro de cada acción, dentro de todo nuestro ser. ¿Recordamos? Si tenemos una pérdida de algo dentro de todo nuestro ser, espíritu, alma, cuerpo, debemos aprender a que sí, entramos en estados de melancolía, pero en una condición de depresión, como hablábamos anteriormente, eh, dentro de la naturaleza y el diseño de Dios, Dios nos ha llevado a que hay tiempo para todo, ¿no? Hay tiempo para estar triste, pero también hay tiempo para la alegría, el gozo, para levantarnos. Entonces, Dios permite que pasemos por ciertas circunstancias, pero no que no permanezcamos dentro de ella. Esa no es la voluntad y eso es lo que no quiere. Dentro de cada enseñanza, cada situación hay un aprendizaje, eso lo vamos a ver en la próxima charla. Eh, este tipo de máscaras pues bloquean nuestra conducta y ¿qué pueden llevar? Pues hacen que estas barreras impidan que sigamos madurando y creciendo en el Señor, porque nos quedamos estancados. Recordemos que algo estancado empieza a oler a feo. Dios nos llamó a vida y la vida tiene movimiento, tiene acción, nos ha llamado a vida y a demostrar nuestras capacidades y lo que el Señor ha puesto en cada uno de nosotros dentro de dones y talentos para que sean desarrollados en su gracia y en su gloria, para seguir madurando, seguir buscando la perfección, ¿sí? Y ayudar de esa manera a poder, hemos sido llamados a cumplir buenas obras, ¿no? La Escritura nos dice que ese es el propósito del llamado, entonces, y cumplir buenas obras, ayudar a los demás, no solamente quedarnos concentrados en nuestro dolor. ¿Mm? Mm, Y dentro de esto, pues la recomendación es que debemos permitir que Dios mismo nos ayude. Dios mismo conoce la realidad de nuestro dolor, así que Dios mismo puede sacarnos dentro de eso. Y miremos el Salmo 51, el verso 6 que nos indica. Y dice, he aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Las profundidades de la realidad y las verdades del corazón las conoce Dios. Mire estas palabras que el salmista dice David, he aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. En lo secreto, ahí es el lugar, en la intimidad con el Señor. A veces nosotros nos hundimos dentro de nuestras condiciones de pensamientos propios. Queremos buscar una solución y el porqué de las circunstancias. Pero el Señor dice que Él comprende, con su sabiduría nos lo hace comprender, Él entiende la realidad de nosotros. Ahora vamos a ver otro verso que nos lo aclara más todavía. Tengamos presente hacer un autoanálisis dentro de nosotros. Recordemos que hemos visto versos como el que está en Lamentaciones 3, 37 al 39, donde el Señor nos indica que debemos examinarnos a nosotros mismos, ¿sí? Debemos mirar nuestra propia condición, o como el Señor Jesucristo nos lo dijo de una forma más sencilla, nos dice, no le mires la paja del ojo ajeno, sino obsérvate la viga que tienes en ti mismo. Entonces observémonos a nosotros mismos, hagamos un análisis y hagamos un mapa conceptual, un mapa mental dentro de nosotros, dentro de lo que ha sido nuestra vida, y empecemos a mirar desde la niñez, la adolescencia o la juventud y nuestra edad adulta. ¿Y qué circunstancias? Pues, escribámoslo, haga una lista y diga niñez y coloque las circunstancias que se han presentado, que aún recuerda o que le han marcado dentro de su vida, ¿sí? Que han podido generar dolor dentro de sí, que aún siguen saliendo esas burbujas que en ciertas circunstancias lo llevan a esas condiciones de tristeza, de frustración, de no haber querido o no haber tenido lo que quería. Recordemos que Dios viene a darnos vida y dentro de su vida Él viene a poner todo en orden porque Él es un Dios de orden.
Hay cosas que a veces no tenemos, no encontramos la respuesta del por qué dentro de nuestra condición humana, pero dentro de la condición divina, la condición de Dios mismo como creador, Él siempre tiene un propósito con cada uno de nosotros. Eh, Genealógicamente, cada uno tenemos un desarrollo desde el principio distinto y eso ha desatado y ha desarrollado muchas circunstancias y nosotros somos el resultado de esas circunstancias desde el principio hasta el día de hoy. Entonces, para nosotros humanamente es imposible saber muchas cosas, pero para Dios, para Él es posible porque Él sabe y conoce nuestra ADN o nuestra condición genética. Por eso el Señor nos dice en Levíticos, la vida está en la sangre, y ahí está todo el código, el libro abierto de nuestras propias vidas. Entonces, a quien debemos acudir y rendirnos es a Él. Perdón. Entonces debemos determinar, es una de las cosas, determinemos si ha habido alguna pérdida significativa dentro de nuestra vida. Entonces hacemos este cuadro, estas listas y determinamos si esto ha surgido dentro de nosotros y en qué etapa de nuestra vida, ¿sí? Y qué tan relevante ha sido y si en algún momento yo se las he entregado, si se las he entregado o no se las he entregado al Señor. Es decir, he tenido circunstancias de abandono, me he sentido desplazado, ha habido un divorcio de parte de mis padres, un divorcio de parte de la pareja, ha habido acusaciones falsas, críticas injustas, anhelos no realizados, como hablábamos en una ocasión, metas frustradas, ¿sí? Fracasos, sueños no realizados. Hemos sentido rechazo frente a la sociedad o otras cosas, coloquémoslo. Coloquémoslo para que sigamos teniendo en cuenta que debemos tener la determinación de entregarle esa situación al Señor. Y así podemos descubrir con una oración ferviente ante el Señor y decirle, Señor, yo vengo ante tu presencia, vengo ante ti en el nombre de Cristo Jesús, para que tú seas tranquilizando mi corazón, Señor. Y permite, Señor, que cada situación de estas que tengo y que las he puesto por escrito y que las he puesto ante tu presencia, Señor, me hagas una persona nueva, Señor. Que seas tú mismo supliendo la necesidad de sanidad de mí mismo. Muéstrame, Señor, la verdad y trae en mi mente cualquier herida escondida que haya en mi corazón y cualquier circunstancia que haya provocado dolor, amargura o insatisfacción, Señor. Ayúdame, Señor, te lo pedimos o te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ese es un paso de obediencia ante el Señor y es una manera de buscar la solución. De una vez usted defina y determine esos impactos emocionales que han marcado su vida, podremos ver que cada acontecimiento que usted ha tenido dentro de la palabra de Dios es específico. Es decir, a veces nosotros no llevamos en práctica o en vida la palabra, sino que llevamos la palabra del mundo o las marcas de las personas que dejan en nuestro corazón. Entonces, por ejemplo, me hizo sentir, no debió haber hecho esto, qué vergüenza la que pasé, me hizo pasar dolor, vergüenza, cómo me duele lo que me hizo, me sentí abandonado, es que usted no sabe lo que se siente eso, me siento herido, me siento reprimido, no, esto no debe volver a suceder, yo no podría soportar otra situación como estas. Y ese tipo de palabras, pues, quedan impregnadas dentro de nosotros y el Señor viene a liberar, a romper todas esas ligaduras, esos lazos donde a veces nos quedamos estancados ahí en las circunstancias de la vida y no avanzamos y no maduramos. Y el Señor nos llama a madurez. Él quiere que sigamos creciendo y que a pesar de las circunstancias sigamos siendo cada vez más humildes, humillarnos ante Él. A pesar de lo que suceda, recordemos la pasión de nuestro Señor Jesucristo, recordemos cómo fue el humillado. Él hubiera podido decir tantas cosas, pero no dijo nada. Dice la Escritura que Él guardó silencio. Aprendamos de Él. Recordemos cuando estudiamos en Lucas que el Señor dice, aprende de mí, que soy manso y humilde de corazón. El Maestro nos está pidiendo eso. Aprendamos de la humildad del Señor. No nos quedemos atados.
en lo que el mundo o nosotros mismos o las circunstancias se han desarrollado. El Señor desea que vayamos más allá, que seamos conquistadores en Cristo Jesús. Así que es una decisión que nosotros llevamos. Así que les vuelvo a recordar Mateo 5:4, donde el Señor dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Y quiero recordarles que la palabra lloro es la palabra que viene de una raíz de lloro, de luto, de morir a algo o a alguien que se fue, que ya no volverá más. Y es llorar para renunciar a una situación, para desprendernos totalmente. Jeremías 17:14 nos dice lo siguiente: sáname, oh Jehová, y seré sano. Sálvame y seré salvo, porque tú eres mi esperanza, tú eres mi alabanza. En ti me alabo, en ti me gozo. Bien, así que, hermanos, eliminemos de nosotros mismos toda acción que no tiene que ver con la voluntad de Dios y aprendamos a tener nuestra confianza en que el Señor promete traer sanidad, porque dice: seré sano, dice aquí en Jeremías: seré sano y sálvame, Señor, y seré salvo. Y eso vino a hacer Jesucristo en nosotros. Él vino a sanarnos, Él vino a salvarnos y Él vino a restaurarnos y a reconciliarnos con el Padre. No lo podemos olvidar. Eclesiastés 3, del verso 1 y el 7 dicen lo siguiente, dice: todo tiene su tiempo, dice el verso 1. Y el verso 7 dice así: tiempo de callar y tiempo de hablar. ¿Sí? Tiempo de callar y tiempo de hablar. Perdón. Hay tiempo de guardar silencio, pero también hay tiempo de abrir nuestra boca. Todo en su momento. Profundice un poco más dentro de sí y miremos y en qué debemos profundizar. En la relación con Dios, en la confianza que tenemos con nuestro Señor. Y tengamos presente lo que nos enseña el Salmo 118:5, como lo vimos hace un rato. Desde la angustia invoqué a Jab y me respondió Jab poniéndome en lugar espacioso, en un lugar cómodo. Él mismo nos lleva, no somos nosotros mismos. Así que pidámosle cada momento a nuestro Señor Jesucristo de que nos llene de su fortaleza. Pidámosle de todo corazón que si tenemos un corazón herido, de que si no entiendes el dolor que estás llevando o qué pudo haber causado la amargura que hay dentro de ti, el Señor, que todo lo sabe y todo lo escudriña, inclusive aquellos pecados ocultos que hay dentro de nosotros, que podamos pedirle al Señor: Señor, en el poder tuyo, Señor, sáname. Señor, quiero darte gracias por el amor infinito de haber entregado tu vida y haber derramado tu sangre para el perdón de mis pecados, Señor. Quiero darte gracias por la confianza que has puesto en mí. Quiero darte gracias, Señor, por la salvación, Señor, porque tú viniste a darme salud, tú viniste a darme salvación, tú viniste has depositado la confianza en mí para que yo deposite la confianza en ti y pueda creer que tú puedes hacerme libre, pueda creer que tú puedes hacerlo todo, todo, y tú eres el Dios de lo imposible, y tú eres el Dios de lo posible, y tú puedes hacerlo en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Bueno, mis hermanos, el tiempo va corriendo y vamos viendo que lo que estimaba dentro de estas charlas de depresión, porque como les dije inicialmente, dentro de mi pensamiento, dentro de la organización que había, pensaba solamente hablar una charla sobre depresión, o sea, pero resulta que ha sido, resulta que ha sido mucho más. Ya vamos en la charla número 4, sé que va a haber una quinta y es posible que haya una sexta, ¿sí? Entonces, recordemos que somos tripartitos, que es con todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, como nos lo dice en 1 Tesalonicenses 5:23. Nosotros no solamente somos alma, ¿sí? No solamente somos pensamientos, no solamente somos el cuerpo, somos
y miremos el orden que Dios tiene. Somos espíritu primero, alma y cuerpo. Recordemos que el espíritu vuelve a Dios. Entonces, tengámoslo presente, mis hermanos. Vamos a estudiarlo en la próxima charla con mayor detenimiento. Las condiciones, algunas condiciones eh, sobre el cuerpo y algunas soluciones que debemos tomar ante estas situaciones, sobre el alma y sobre el espíritu. Yo confío y estoy seguro, porque la palabra es viva y es eficaz, y estoy seguro de que el Señor lo que comienza lo termina. También estoy seguro de que la palabra de Dios nunca vuelve vacía y que Él siempre está edificándonos y sobreedificándonos sobre Él, en su cuerpo, a su iglesia, y que el propósito por el cual nos ha llamado Él sea cada día más cumplido en la vida de cada uno de nosotros, fortaleciéndonos, andando dentro de la unidad del Espíritu, unánimes, juntos y fortalecidos en Él. Así que vamos a orar y damos por terminado el tema del día de hoy hasta acá, y continuamos la próxima semana. Amado Dios, queremos darte gracias, Señor. Gracias por este tiempo, Señor. Gracias por tu santa y bendita palabra. Gracias por tu Espíritu Santo, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, tú que eres el hacedor de la palabra, Señor, te queremos pedir que con tu Espíritu Santo nos quites todo espíritu de angustia, nos quites todo espíritu de tristeza, melancolía, nos quites todo lazo de muerte, toda ligadura de depresión que ha sido causa del pecado o causa de cualquier otra circunstancia que se ha presentado en nuestros cuerpos. Y ayúdanos, Señor, a mantener una vida conforme a lo expuesto en tu palabra, una vida en plenitud contigo, en Cristo Jesús. Que podamos descansar y que nuestra confianza cada día esté depositada más en ti, y que a pesar de las circunstancias que podamos estar sufriendo eh, por nosotros, por los pecados de nuestros ancestros o por cualquier otra opresión causada por Satanás, seas tú mismo, Señor, rompiendo toda ligadura y quitando toda, sacándonos de toda celda de opresión o de toda cárcel donde el enemigo nos haya podido llevar, Señor. Porque tu palabra nos dice que para los que hemos sido llamados, Señor, todas las cosas nos ayudan para bien, Señor. Reconocemos, Señor, de que muchas veces hemos sido nosotros por nuestros propios caminos y no por los tuyos, Señor. Por favor, Señor, perdónanos todas las veces que nos hemos salido de tu senda. Y te damos gracias porque dentro de tu misericordia y tu amor, tú has permitido, Señor, que podamos volver y mantenernos en ella. Te pedimos que vengas a nuestra vida, Señor, como nuestro Señor, como nuestro Salvador, Señor. Te pedimos que sanes nuestro corazón, que nuestra alma abatida con el poderoso Espíritu Santo y con el Espíritu que enseña, Señor, con el Espíritu que nos da gozo en Cristo Jesús, con el Espíritu que nos fortalece y que nos ayuda, Señor, a entender el propósito por el cual estamos acá, a través de tu palabra. Te pedimos que nos hagas cada día una persona de acuerdo al propósito por el cual hemos sido llamados. Unas personas, Señor, de bien, personas que podamos cumplir tu voluntad y ser llamados a cumplir tus buenas obras, Señor. Cumple tu propósito en la vida de cada uno de nosotros. Danos tu sanidad, tu salud, tu libertad. Danos tu vida, Cristo Jesús. Señor, queremos decirte que te amamos y que conforme a tu propósito en el nombre de Jesús, Señor, llevamos cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo Jesús y ponemos nuestra fe y nuestra esperanza en nuestro Salvador, Cristo Jesús. Con tu Espíritu Santo, Señor, llénanos de esperanza y poder. Con tu Espíritu Santo, guíanos de toda verdad, Señor, conforme a todos los designios, Señor, de este siglo, Señor, sino que podamos cada día ser transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento, no, Señor, de tu entendimiento, conforme al entendimiento de tu palabra,
y que podamos renunciar a todo argumento que se levanta en contra de tu santa voluntad, Señor, para comprobar, Señor, de esta manera, de que cómo es tu voluntad, porque tu voluntad es buena, tu voluntad es agradable y tu voluntad es perfecta, Señor. Queremos darte gracias, Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, y que sea todo conforme a tu voluntad, Señor, así como en el cielo, aquí en la tierra, Señor. Y porque sabemos que tu reino, Señor, es justicia, paz y gozo, Señor. Todo en gratitud y en el amor incondicional dado por ti hacia nosotros, Señor. Te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesús. Gracias por la sanidad, por la libertad, por el amor que has tenido con nosotros, por tu misericordia y tu bondad, Señor. Amén. Amados hermanos, muchas gracias por este tiempo y nos vemos en 8 días con el favor de Dios. Dios los siga bendiciendo a cada uno de nosotros, a nuestros hogares y a la iglesia. En el nombre de Jesús. Amén. Hasta la próxima.